Bueno, por ahí sí podemos dejar algunos minutos al final como para conversar. Claro, la clase es a las 11, si podés terminar un rato antes. 15 Sí. Vale. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo que yo me propuse es establecer una relación, suponiendo que tal relación existía entre Freud y el saber psicopatológico clásico, inscribiendo lo que pueda llegar a decir dentro de la continuidad del curso de la segunda parte, autores clásicos de la clínica actual y la aparición de las estructuras psicopatológicas, que en principio uno puede decir que claramente, no sé si claramente, no es evidente, pero incluso la anterior le da algún lugar a Freud con respecto a este cambio de paradigma que él llama de las grandes estructuras psicopatológicas. No solo a Freud, pero bueno, algún lugar le da a Freud en su descripción de la evolución de los paradigmas de la psiquiatría moderna. De cualquier manera, me parece que para discutir cuál es el lugar de Freud y cuál es la relación con este saber psicopatológico clásico, que es un modo que a mí se me ocurrió una vez llamarlo de este modo y que no puede después hacerlo de otra manera. Quiero decir que no sé si hay un saber psicopatológico clásico, pero que sí, no sé cuándo empieza el saber psicopatológico, no sé, quiere decir que pongo en cuestión cuándo empieza el saber psicopatológico, a qué llamamos saber psicopatológico, y a qué llamamos clásico, incluso dentro del saber psicopatológico. Quiero decir con esto que, por ejemplo, se puede decir que la psicopatología moderna comienza ya con Pinel. Algunos autores, entre ellos José María Álvarez, estaría de acuerdo con este criterio. Por otro lado, seguramente alguien como Germán Berrios estaría de acuerdo con que existe una psicopatología ya en el siglo XIX, cuando se constituye el paradigma de las enfermedades mentales con la psicopatología. Existe una psicopatología, que existe una psicopatología descriptiva. Ahora, me parece que en todo caso podría pensarse en un modo más laxo, más amplio de pensar a qué llamamos psicopatología, y un modo más restringido, más riguroso, de que psicopatología es cuando empiezan a formularse mecanismos psíquicos, digamos, que puedan explicar los fenómenos mentales. Es decir, cuando a partir de la aparición de ciertos autores de determinadas teorías sobre el funcionamiento de la organización de la psique, es posible pensar que lo psíquico se engendra de lo psíquico y que los síntomas digamos, que vemos en la clínica se puede llegar a entender a partir de un pensamiento psicopatológico. Es decir, que la psicopatología sería, digamos, una ciencia autónoma, que es lo que dice Jasper, de alguna manera. La psicopatología sería una ciencia autónoma, una disciplina teórica que explica la psiquiatría clínica. En esta idea, a mi modo de entender, todo lo anterior, la psicopatología descriptiva, etcétera, no se incluiría dentro de esta conceptualización. Y ahí sí, Freud, si estamos de acuerdo con esto, que lo psíquico explica lo psíquico, que cuando empiezan a formularse ciertos psicodinamismos, dinamismos psicológicos que pueden llegar a explicar la sintomatología, ahí Freud sí tiene un lugar, y un lugar, no poco lugar, un lugar importante. Quiero decir, bueno, me parece que entonces hay psicopatología cuando algo del orden del trabajo subjetivo
está en juego y se puede ubicar y se puede utilizar, no antes. Es decir, para mí, digamos, la psicopatología en un sentido más restringido, si se quiere, pero más riguroso por otro lado, es cuando uno puede decir hay un trabajo subjetivo, es decir, hay un sujeto que está en juego en la producción de los síntomas. ¿Sí? Yo voy a les presento algunas ideas y problemas. ¿Qué elucidación recibe la obra de Freud al ser reubicada en el contexto histórico en el que se produjo? ¿Qué psicología tenía Freud a su alcance y le permitió en parte delimitar su propio campo? ¿Qué tomó Freud de la clínica psiquiátrica que lo precedió y aquella en la cual fue contemporáneo su construcción? ¿Qué aportó y qué hizo con ese saber psicopatológico clásico? Es decir, acá hablo de saber psicopatológico clásico en un sentido más amplio, ¿no? En general. No en general, sino digamos a lo que llamamos psiquiatría clásica, es decir, mediados del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Digamos fundamentalmente lo que termina de delimitar el gran edificio famoso célebre de Klepper. Y finalmente, si se articula más la teoría psicoanalítica con la tradición antigua de la filosofía moral, Cicerón, etc., y con las concepciones de la locura inauguradas por el arianismo de Vinel, que con la ideología de las enfermedades mentales, iniciada por Jean-Pierre Farret a mediados del siglo XIX, se relaciona más con esa tradición que con esta otra de la clínica de las enfermedades mentales. Esta es una idea que trabaja José María Álvarez, por ejemplo, en varios lugares, pero estudios sobre la psicosis, y que me parece interesante también ubicarla y que creo que es otra manera de articular a Freud con lo que lo antecedió y con la tradición clásica en el campo psiquiátrico y bueno, en este caso también con la filosofía moral, ¿no?, de estos autores. Este es el esquema más bonito, me gusta, sobre el cual voy a hablar. Evidentemente acá, evidentemente si quiero hacer en evidencia, es significante no me persigue. Freud está de otro color, está en el centro, digamos, todo lo que rodea, todos los otros significantes, nombres o autores que lo rodean están en función de qué relación con Freud y Freud qué relación con estos otros. Y en función de eso es que pretendo tratar de decir algo. Los años incluso están puestos no tanto en una cronología relacionada con los autores que ahí aparecen precisamente, sino en los momentos en que Freud, por ejemplo, en 1883, Freud pasa, según Jung, 6 meses en el servicio de Meiner. En 1885 es cuando Freud va como en esa beca que consigue en la Universidad de Viena para ir a escuchar a Charcot. Paso rápido esto y vuelvo, si puedo. Esto es lo que yo voy a tratar de desarrollar, es decir, qué tomó Freud del saber psicopatológico clásico, y esta sería la finalización o conclusión que hizo Freud con ese saber que tomó, ¿no? ¿Cómo vuelvo para atrás? ¿Con descanso? ¿Más atrás? Sí, no voy. ¿Una sola? Bueno. Si bien Freud no se incluye en la serie de clínicos de la psiquiatría clásica, no obstante, su producción intelectual se relaciona con el saber psicopatológico ya existente en el momento histórico-social en que el psicoanálisis aparece en escena. Volver a insistir sobre la relación entre las concepciones freudianas y ese saber psicopatológico clásico puede permitirnos elucidar uno de los núcleos duros de la epistemología freudiana. Propongo hacer una distinción entre las relaciones de las concepciones de Freud con este saber
antes del momento en que descubre el inconsciente en lente del psicoanálisis, cuestión siempre incierta, difícilmente fechable, y por otro, después que este acontecimiento en la historia de las ideas y la cultura tiene lugar. Situó el año de 1900 con la publicación de la interpretación de los sueños como el acontecimiento fundamental que marca un antes y un después en este sentido, aunque también podrían situarse los textos que alrededor de ese año, 1900, postulan la hipótesis del inconsciente. En el antes se ubica todo el tiempo de vida y de formación de Freud, tiempo en el que pueden hallarse algunos momentos decisivos, algunos encuentros fecundos y también algunos desvíos innecesarios, pero nunca sin consecuencias. Ubico en el tiempo del después, en el momento en que Freud ya sabe quién es y se propone indagar todo el campo psicopatológico, incluso el de la cultura, digamos la condición humana como tal, a partir de la herramienta psicoanalítica, problematizando lo ya conocido y trastocando los términos como se venían planteando las cuestiones de la química mental hasta ese momento. Una pregunta que me hacía es cómo Freud se representaba esta cuestión de la relación con la psiquiatría clásica. Y encontré, ahora ya no me acuerdo si es en Paul Bergerie o es en, trabajé también el libro de Paul Berenazum, o algunos de los libros, sobre todo de epistemología freudiana, y me metí algo con el texto de Octave Manoni, El descubrimiento del inconsciente. Es decir, en algunos de estos textos encontré lo siguiente. En la carta del 11 de enero de 1927, dirigida a María Bonaparte, Freud formula dos ideas que muestran el modo como se representa su relación con lo ya conocido dentro del campo médico, neurológico y psiquiátrico, y la manera como decide avanzar en la conceptualización de su propio descubrimiento. Entonces, una idea es la siguiente, dice Freud: no me es fácil entrar en el curso de pensamiento de los otros. En general, tengo que esperar para operar el encuentro con el curso que siguen los meandros de mi propio camino. Y la otra frase, que es interesante para poner en cuestión un poco lo que voy a decir, dice así: oponiéndose a Einstein, que se aprovechó del apoyo de una larga serie de predecesores, comenzando con Newton, mientras que él, dice Freud, tuvo que abrir camino solo, tuvo que abrir camino solo, y paso a paso, a través de una jungla enmarañada. Nuevamente, bueno, acá aparece la imagen de Freud conquistador, explorador, con lo que le gustaba identificarse, ¿no? Es decir, que conquistaba un nuevo continente, o que era un conquistador a la manera de los conquistadores españoles clásicos, ¿no? Bueno, dejo en suspenso entonces estas dos ideas y veamos lo que sucede si uno se mete con cada uno de estos autores y qué relación pueden haber tenido con la producción freudiana, o por lo menos en qué los utiliza Freud para producir su propia conceptualización. Empiezo con Herbert. Herbert lo pongo en un lugar más importante, digamos, porque parece más importante, o por lo menos yo llego a esta conclusión, con respecto a casi todos los otros que están de este lado izquierdo de la diapositiva. Incluso respecto a Riesinger, digamos, que es una cuestión, esto es para discutir un poco, digamos, que incluso con respecto a Menger. Freud parece que ya en el liceo, a los 18 años, conoce las ideas de Herbert a través del manual de psicología de Gustav Linder, uno de sus discípulos, de los discípulos de Herbert.
Cuando más tarde lea Glisinger, vuelve, entre otras cosas, a encontrarse con ideas ya conocidas, pero puestas ahora al servicio de entender la práctica clínica psiquiátrica. Glisinger puede ser considerado dentro de la progenie de Herbert, dice Portolli. Glisinger puede ser considerado dentro de la progenie de Herbert. En 1883, Freud pasa 6 meses, según Jones, en el servicio de Theodor Meiner, quien además de un neuropatólogo de prestigio, que ya era un auténtico herbartiano. Es decir, en 3 momentos decisivos, Freud toma conocimiento por 3 vías diferentes de las concepciones psicológicas de Johann Friedrich Herbart, 1776-1841, filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, sucesor de Kant en la cátedra de Königsberg en 1809. Herbart es un crítico de la psicología de las facultades del alma. Propone pensar la organización y el funcionamiento psíquico a partir de la noción de representación. Las representaciones serían crítico de la psicología de las facultades. Las representaciones serían algo así como los átomos del alma, cuyas combinaciones permiten explicar todo lo que en ella sucede. Así, de esta manera, una representación se vuelve fuerza por oposición a otra, usando términos que nos resultan familiares dentro del campo freudiano como, usando términos que nos resultan familiares dentro del campo freudiano como resistencia, una radicalización de las oposiciones, represión, Verbrandung, representación reprimida o vida psíquica inconsciente. Según Paul Lorenazun, Herbart, influenciado por Fichte, intenta resolver el problema de la oposición yo-no yo, trasladándola al interior del yo mismo, situando el origen del sujeto en el antagonismo de representaciones que se destruyen mutuamente. Una suerte de física de las representaciones con su estática y su dinámica, un estado de representaciones en conflicto. Entre 1874 y 1876, Freud sigue los seminarios de Franz Brentano en la Universidad de Viena. Brentano escribió en su Psicología desde el punto de vista empírico que los fenómenos psíquicos son representaciones o se basan en representaciones, apelando así a un representacionismo radical para el cual se apoya en la autoridad del mismo Herbart. Sostiene el carácter intencional de los fenómenos psíquicos a diferencia de los físicos. Toda representación es representación de algo. Brentano, a su vez, con su psicología del acto, va a jugar un papel en la futura corriente fenomenológica, de la cual Edmund Husserl es uno de sus representantes principales, y Husserl fue alumno de Brentano en Viena. Freud concurre semanalmente a sus seminarios, a los de Brentano, sobre iniciación a la reflexión filosófica y a una introducción a la historia de la filosofía. Y por solicitud de Brentano traduce del alemán a John Stuart Mill. John Stuart Mill es un filósofo economista inglés, teórico del utilitarismo. Conviene recordar, esto es curioso, conviene recordar que desde 1804 hasta 1873, 1804 hasta 1873, era obligatorio para los estudiantes de medicina de Viena seguir un curso de filosofía de 3 años. Pero esta obligación fue suprimida en 1873. Es decir, cuando Freud toma las clases, que no está obligado a hacerlo, formalmente, académicamente,
Bien, a esta altura uno podría decir la importancia del modelo herbartiano en las concepciones de Freud, que resulta bastante perceptible. Ya que Freud coloca en la base de la vida psíquica la Vorstellung, ¿no? Es decir, la representación, y el otro elemento va a ser el efecto. Prolongando de alguna manera, digo, el representacionismo herbartiano, Freud reduce toda actividad psíquica a una combinación de representaciones y efectos. Sostiene Paul Lorenazun lo siguiente: Herbart es un eslabón determinante entre dos macizos, el tópico anatómico y el físico económico. Introduce en el objeto metapsicológico la dimensión propiamente psicológica, y se puede hablar de una inspiración herbartiana en el modelo epistemológico freudiano. Sí, para ubicar ahí a Herbart, ¿no? Fechner y Wundt, los asociacionistas experimentalistas, como dice, los agrupa Bergerin, que ejercerán también su influencia en Freud, merecen una discusión aparte. Solo diré que ambos, Herbart como Fechner y Wundt, responden a la exigencia positivista, a la exigencia cuantitativa y a la exigencia especulativa. Y que ambos autores, tanto Fechner como Wundt, remiten en este sentido a la figura fundadora de Herbart. ¿Sí? Herbart me interpela ahí. Bueno, paso a ver un poco de Freud y Griesinger. Wilhelm Griesinger, 1817-1869, es considerado uno de los referentes centrales en la configuración del espacio psiquiátrico alemán. Fue profesor de Paul Flechsig, a su vez profesor de Keppeling, psiquiatra de Schreber. Es famoso por eso. Fue también profesor de Wernicke, Karl Wernicke, de Theodor Meiner, Griesinger, y de Auguste Forel. En 1871 publica Patología y Terapéutica de las Enfermedades Mentales, texto que está publicado por Borelmo, así que no se puede conseguir. Cuando yo intenté conseguirlo no lo logré. Creo que está agotado. Texto, según parece, ampliamente leído por Freud, quien lo cita al menos en 5 ocasiones a Griesinger. Ahí tomé una sugerencia que hoy no está, pero que me dio Nacho Iglesias en su momento. Hay un trabajo de un psicólogo argentino, Alexis Vandesqueyan, que no es armenio, y ese trabajo es una adaptación de su tesis de maestría, donde señala diversos tópicos en los que podría situarse una aproximación conceptual entre Griesinger y Freud. Por ejemplo, dice que ambos se basan en una psicología herbartiana. Pero después lo que acabo de decir, claro que es así. Después dice que este autor dice que Griesinger elabora una teoría del yo que pudo haber influido en la teoría freudiana del yo. ¿No? También sostiene, por otro lado, en un texto que se llama Sueño, Psicosis, Sueño, Deseo y Psicosis, más o menos, Freud, lector de Griesinger, se llama este texto. Dice que también Griesinger y Freud compartían ciertas analogías, por ejemplo, entre la relación entre sueños y psicosis. El autor, Vandesqueyan, va a sostener algo con lo cual yo no estaría del todo de acuerdo, pero que es posible pensarlo en distintas formulaciones que hace Freud con respecto a los modelos de psicosis. Él apuesta ahí, toda su apuesta está en relación a cómo
Glisinger podría haberle aportado, podría haber influenciado en Freud en la construcción del concepto de psicosis. Y propone en ese texto que el modelo que Freud tomaría con respecto a la psicosis es el de la amencia de Meiner, la confusión alucinatoria aguda. Que después vamos a ver, bueno, Freud transforma. En realidad, digamos, lo que uno observa es que todo lo que Freud toma lo transforma en otra cosa. Al principio, bueno, está tanteando, porque todavía no ubicó su propio objeto, todavía no lo construyó. Pero, bueno, esto es para discutir si el modelo de Freud con respecto a la psicosis es la psicosis alucinatoria, o por ejemplo la paranoia, o hay varios modelos posibles en Freud. José María Álvarez sostiene en un texto sobre Glisinger que el manual de patología de Glisinger, dice José María, ha alimentado los desarrollos de autores dispares como Meiner, Jaspers y por supuesto Freud. Y sostiene que al lado del psiquiatra organicista, porque dicen que es un psiquiatra organicista, ordinariamente, al lado del psiquiatra organicista se destapa un Glisinger asombrosamente especulativo, sobre todo con respecto a lo ya dicho con su teoría del yo, que remite a fuentes gebartianas manifiestas, ¿no? Y a las reacomodaciones del yo, por ejemplo, ahora Glisinger, durante la pubertad, lo que evoca algunas concepciones freudianas de Freud al respecto. Bueno, está acá abajo, yo lo puse en la escuela de Llenó, donde aparece Clafet, que tiene un cierto lugar. Yo la verdad no conocía la escuela de Llenó así como tal, leí lo que dice Paul Galis con respecto a esto, y extraje 2 o 3 elementos para presentarlos hoy. Bueno, la escuela no se debe decir Lena, creo que debe ser Lenau, ¿no? Es francesa. Lenau. Los representantes y las ideas de la misma se inscriben dentro del periodo de constitución de la clínica de las enfermedades mentales de la escuela. Entre 1876, a partir del informe de Westphal sobre la paranoia, y 1910, 1876 y 1910. El modelo es predominantemente neurológico y la psiquiatría es casi la rama de la neurología. Aunque todos en esta escuela aceptan este programa, se pueden diferenciar 2 posiciones. Por un lado, los que traducen directamente la clínica a metáforas neurológicas. Cualquier parecido con la actualidad es pura. Los que traducen directamente la clínica a metáforas neurológicas. Allí ubica a Meiner. Por un lado. Y por otro, los herederos de Pinel, que aunque utilizan las hipótesis neurológicas, mantienen la autonomía de la clínica. ¿Los herederos de Pinel. Bueno, la psiquiatría, esto no sé si tiene mucha importancia, la psiquiatría alemana de la época, de 1876 y 1910, se configura, según la tradición heredada de Glisinger, va a influir en esta escuela. Al adoptarse el principio teológico que adopta Morel, con su teoría de la generación, las ideas de este último tienen gran difusión. Bueno, esto podría ser algo que no. Si estuviera Roberto acá, escucho un super yo que me esté diciendo algo. Todo bien blanco, pero bueno, no está. Uno de los representantes más prestigiosos de esta escuela de Llenó es Richard von Krafft-Ebing, 1840-1902, junto a Schule, que es otro de ellos. Krafft-Ebing va a ser sucesor de Meiner
en 1892 en su cátedra en la Universidad de Viena. Freud toma, por ejemplo, dice que bueno, Freud toma el término neuropsicosis de estos autores. Neuropsicosis para estos autores, de la escuela de Viena, era perturbaciones psíquicas que surgen de la afección difusa que produce la neurosis sobre el sistema nervioso. Por otro lado, Krafft-Ebing publica en 1886 sus Psicopatologías Sexualis, texto sobre las perversiones sexuales, y junto con otros, Magnus Hirschfeld, Havelock Elix, en inglés, Abermoll, Bloch y Eulenberg, fundarán un nuevo campo, el de la sexología moderna. Todos estos autores que acabo de mencionar y algunos que voy a poner, todos están puestos a pie de página en el primer capítulo de Tres ensayos para un interés sexual de 1905 de Freud. Es decir, que toma para explicar las aberraciones sexuales en este sentido, toma de estos autores. Aunque, digo yo, para decir algo radicalmente distinto. No obstante, como se ve, digamos, a partir de esta inauguración de este nuevo campo del sexológico, el hecho sexual empieza a verse, ya está, digamos, ahí en superficie, suficientemente reconocido como tal, incluso ha devenido un objeto de estudio específico por la sexología. Es decir, la sexualidad y el hecho de lo sexual está ahí presente. Bueno, ¿voy muy rápido? No. Bueno, voy a seguir por Charcot, finalmente por ver y si hay tiempo digo algo sobre lo que, bueno, me parece interesante sobre la creación antigua, pero vamos a Charcot. Bueno, todos tendrán una idea y una representación sobre este autor en la National Freud. No sé si hay mucha, no vuelve sobre esto, no sé si hay alguna novedad. Jean-Martin Charcot, 1825-1893, fue fundador junto con Duchenne de la neurología moderna. Y escribe por primera vez la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot. Crea la Escuela de Neurología de la Salpêtrière en 1882 y se interesa por la histeria primero y por la hipnosis después. Este interés de Charcot hace que tanto la histeria, digamos, como enfermedad neurológica, en principio ubicada en el campo neurológico, después Babinski, la van a pasar al campo psiquiátrico, como los problemas que plantea la hipnosis y el hipnotismo, adquieren, porque los toma Charcot con su autoridad, adquieren entidad académica, es decir, valen la pena para los académicos de estudiar. Antes quedaban en una especie de submundo, digamos, donde no se pueden discriminar de las ciencias ocultas, lo sobrenatural, Mesmer, y el magnetismo animal, y todas esas cuestiones. Pero bueno, cuando lo toma Charcot, ahí vemos una cuestión de cuando una autoridad, como Charcot en este caso, Freud sostiene que hasta Charcot la histeria había sido estudiada poco y de mala gana. Dice en los informes estudios cuando vuelve del servicio de 1886, cuando vuelve del servicio de Charcot. Para Charcot la histeria era una enfermedad neurológica que, más allá de las sutilezas semiológicas con que la describa, no dejará de repetir su causa en última instancia la herencia. En ese sentido, se ve la influencia de Morel, es decir, la histeria formaría parte de la familia de las enfermedades neuropáticas. Entonces, y Charcot admite también que junto con esa herencia solo existen agentes provocadores de las neurosis, es decir, herencia más agentes provocadores, pero en última instancia de herencia.
Bueno, Octave Manoni sostiene en su libro Descubrimiento del Inconsciente que Charcot trataba las observaciones clínicas. Esta es la diferencia entre los clínicos franceses y los clínicos alemanes que cada tanto aparecen, ¿no? Recordemos que cuando va al servicio de Charcot, Freud era un clínico alemán. No va un Freud, digamos, desprovisto de prejuicios y de teorías con respecto a neurología y cosas de histeria. También cuando empieza a ver que Charcot está dedicando a este tema, sino ya es un neurólogo constituido, habiendo hecho investigación neuroanatómica, y va con esto que dice acá Manoni, diferencia, es una forma de decirlo. Charcot trataba las observaciones clínicas como hechos, de los que infería conjeturas neurológicas. Esto es lo que me impresiona a Freud. Contrariamente a los clínicos alemanes, que se basaban en una teoría fisiológica ya constituida para explicar después los estados mórbidos. Bien. Ahora voy a esto que siempre me pregunté, hago así como, ¿para qué sirve? Por eso yo digo vida y formación, ¿no? Cómo está articulado. Freud le escribe a Martha Vernet, todos saben quién es, el 24 de noviembre de 1885. Sé que nunca ningún humano me afectó tanto. Sé que nunca ningún humano me afectó tanto. Paul Ruggieri interpreta que esta inmensa impresión que Charcot le causó logró conmover durante un tiempo la influencia de sus maestros anteriores. Es decir, esta cuestión, yo diría transferencial, y en la misma medida de cierta identificación de Freud con Charcot, le permite por lo menos poner en suspenso, dice Bergerin, conmueve la influencia de sus maestros anteriores. Son Bruck, ¿no? Los alemanes, la escuela de Helm, ¿no? Meiner, ¿no? Riesinger, todo esto. No obstante, ya a partir de 1892, Freud comienza a apartarse de sus enseñanzas, las de Charcot, y le pone sus propias concepciones, Sobre todo esto lo hace y aparece claramente dicho en la nota neurológica de 1893 que hace Freud tras la muerte del maestro Charcot. Entonces allí en esa nota dice Freud, denuncia el enfoque exclusivamente nosográfico de la escuela de Salpêtrière, inadecuado para un tema de orden puramente psicológico. Es el mismo año, el de la nota neurológica, 1893, es el mismo año en que Freud publica su estudio donde compara las parálisis orgánicas con la parálisis histérica, para afirmar que la histeria se comporta en sus parálisis como si la anatomía no existiera o si la ignorara absolutamente. Y ya empieza a aparecer, ¿no? Es decir, destronando el concepto de lesión dinámica que Charcot planteaba, Charcot planteaba que como no había en el cadáver, digamos, huellas detectables de lesiones anatomopatológicas, por lo tanto, no se puede hablar de lesión orgánica en sentido estricto, entonces hablaba de lesión dinámica, ¿no? Una lesión que puede... decía Charcot, Freud dice que, destronando ese concepto, Freud dice que Charcot proponía lesión dinámica para las lesiones histéricas, bueno, siguiendo con una insignificante lesión, pero ya que la lesión de la parálisis histérica es una alteración de la concepción
una alteración de la idea de una función o de un órgano. Es decir, digamos, el síndrome histérico es un trastorno de la vida preferencial. Volvemos a Herbert. Queda para nosotros, digo, determinar en qué medida el saber médico expresado por el conocimiento neurológico y psiquiátrico, se puede decir, fue una de las condiciones de posibilidad de psicoanálisis. Bueno, dejo ahí a Charcot y digo algo sobre Bloiler. Bloiler, Jung y Abraham. Eugen Bloiler sustituye en 1857 y 1939, es contemporáneo Freud, sustituye a Auguste Forel como director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Burgosli, en Zurich, durante el periodo 1898 y 1927. Bloiler, un psiquiatra ya prestigioso en el área lingüística alemana, toma conocimiento de las ideas de Freud a partir de 1906, por eso está puesto el año ese, 1906, y lo hace fundamentalmente a través de sus discípulos, sobre todo de Carl Gustav Jung. En 1911, cuando Bloiler publica uno de sus textos principales, Demencia precoz, el grupo de las esquizofrenia, sostiene en su introducción lo siguiente: un importante aspecto del intento de perfeccionar y ampliar los conceptos de la psicopatología es precisamente la aplicación de las ideas de Freud a la demencia precoz. Jung, jefe de clínica del Burgosli, entre el 1905 y 1909, es quien Jung, quien inscribe sus trabajos dentro del proyecto Bloileriano, publica en 1906, y esto está en la correspondencia con Freud, está anunciando a Freud que va a publicar sobre la psicología de la demencia precoz. Texto en el cual aplicará las ideas de Freud, aunque de un modo parcial y ambivalente, sobre todo lo tocante a la teoría de la libido. En las cartas, que yo no las he leído todas, he leído algunas de las primeras, Jung, con todo respeto, le dice que en realidad no puede todavía digerir, por decir así, digo yo así, la cuestión de la sexualidad y la teoría del libido, aplicarla como él la aplica, que debe tratarse de su propia experiencia en el campo del criterio de neurosis, que su experiencia está más con respecto a la psicosis y a la esquizofrenia, que tal vez por eso, que tal vez por esto, por lo otro. Al final Freud, con mucha paciencia, lo va llevando, porque quiere que Jung, ¿no?, se incluya en los movimientos psicoanalíticos. No solo Jung, también Abraham. De hecho, de estos, Jung y Abraham son asistentes de Bloiler. Y uno puede decir que aquellos que tomaron un contacto directo con Freud y que provenían de este grupo de Zurich, terminaron siendo psicoanalistas. No en el caso de Jung, uno puede decir, bueno, él arma su propia escuela cuando rompe con Freud, sí Abraham. Ahora, más allá de todo lo que uno puede decir sobre esta relación Bloiler-Jung, Bloiler-Freud, o de Freud-Bloiler, no obstante se trata de la primera vez en que se aplican las concepciones freudianas dentro del campo psiquiátrico. Según Paul Regeri, no sin reticencias Freud recibió entonces de Jung, Abraham y Bloiler las nuevas nociones clínicas de Kraepelin. Es decir, Kraepelin llega por esa vía a Freud. El término esquizofrenia que lanza Bloiler, sustituyendo al de demencia precoz de Kraepelin, sabemos tendrá éxito en su transmisión incluso hasta la actualidad. Freud, aunque finalmente utiliza el término, no lo cree correctamente fundamentado.
Bueno, muy bien. Hasta acá, digamos, todo quizá lo más habitual, no sé, bueno, hay quienes han leído seguramente el texto de José María sobre la relación Cicerón, Pinel y el psicoanálisis, pero me parece que tiene un lugar mencionarlo, por lo menos mencionar algunas cuestiones, porque me parece que ahí aparece otra línea interpretativa posible, ya, lo dejamos acá, parece. Sí, quedan 20, 25 minutos, podemos seguir conversando, ¿no? O algo breve en relación a Cicerón. Bueno, en otra perspectiva, pensaba hablar de las tupulanas, pero no. Me voy a inhibir, voy a dejarlo de lado, me voy a abstener. Todo no se puede. Todo no se puede. Gracias, Diego. En otra perspectiva, que no desconoce la anterior, sino que de alguna manera la incluye, José María Álvarez sostiene la existencia de un puente que une la tradición clásica con el alienismo moderno y el psicoanálisis. Lo interesante, en todo caso, que a mí me resulta de esta perspectiva, es que la articulación con Freud va a ser desde Pinel y no tanto desde estos otros autores, aunque también están implícitos. No tanto de lo que llamamos la psiquiatría clásica descriptiva, la clínica de las enfermedades mentales, sino desde la tradición pineliana. Bueno, señala una articulación posible entre Cicerón, Pinel y Freud, a partir de dos elementos básicos, el pathos y el ethos, y que aún admitiendo la línea de influencia ante dichas, que culminan en Freud, ante dichas son estas, la línea de influencia de Herrera, Liesinger, la escuela de Vienot, Bleuler, etc. Aún admitiendo esa línea de influencia, José María Álvarez sostiene la importancia de pensar la relación de Freud y el psicoanálisis con la tradición de la filosofía moral antigua, en relación a la cual Cicerón, 106-43 antes de nuestra era, aparece como uno de sus autores más representativos. Dentro de esta tradición se ubican las pasiones como las causas en última instancia de las enfermedades del alma, que por lo tanto, solo los remedios morales, es decir, filosóficos, pueden corregir los padecimientos morales. Pinel articula esta tradición junto con Hipócrates y el método clínico para formular su célebre tratamiento moral. Es decir, hay una cierta sintonía, ¿no? El tratamiento moral es el psíquico de la alienación mental. Recordemos que en 1801 Pinel escribe un tratado filosófico sobre la alienación mental. Y en otro texto, Nosografía filosófica, sostiene la existencia de una estrecha unión, dice Pinel, una dependencia recíproca entre filosofía moral y medicina, digamos entre Cicerón e Hipócrates. De manera que el alienismo aparece como una suerte de medicina filosófica que acepta que el loco alienado siempre conserva algún grado de discernimiento, que los locos más o menos razonan. Digamos, el alienado es ante todo un sujeto, los remedios para el alma se hallan en ella misma. Freud desarrollará esta idea hasta límites insospechados, pero ya con Falret y la ideología de las enfermedades mentales se va a producir un punto de fractura y esta posibilidad de locura parcial ya no va a existir. Gracias.